Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 28 de abril del año 2023, en un proceso de conversión, Cristo, versión de la humanidad, que somos siendo en gracia de Dios una gotita de divinidad. Y Él en ese proceso de santificación sigue aconteciendo después de 2023 años, haciendo la transformación. Verbo, acción creadora, fuerza transformadora y energía potenciadora de vida eterna. Nos acogemos en la meditación de la palabra de Dios iniciada esta mañana, en gracia de Dios con la Fundación Ama-Ya, para que en este proceso de concienciación ambiental, de conexión sideral y de coevolución de orden natural, celestial, el Espíritu Santo acontezca en nuestro ser siendo, permanezca siendo testimonio del Evangelio, como dice el Salmo 117, ir y proclamar el Evangelio a la tierra entera. Y asimismo, convirtiendo nuestras vidas. Invocamos al Espíritu Santo para hacer una correcta lectura, interpretación y asimilación de la palabra de Dios. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura. Líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las divinas enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, y es Dios, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, Ram Rubén Amaya Morales, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA RAM. Hoy en campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y conectando Jericó, Tarso, en contexto, municipios cercanos de la provincia de Cartama. Pero en tiempos de Jesús, con Saulo, Tarso, cerca a Jericó, en Jerusalén, cerca a Damasco, donde acontece, según Hechos de los Apóstoles, la conversión de nuestro hermano Saulo, hijo del pueblo romano, pero también hijo del pueblo judío, por sus relaciones naturales, sociales, culturales que vinculaban en aquel entonces, en tiempos de Jesús, en tiempos de Cristo, en tiempos de Jesús el Cristo, Jesucristo, que es el mismo, antes, durante y después de su testimonio de vida, en espíritu y en verdad, por su pasión, muerte y resurrección. Jesucristo resucitado y resucitador, que sigue vigente en la familia sagrada. Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Santificador, que desde antes de que existiera todo y de que no existiera la nada, pero se conjugaran la unidad de contrarios, el vacío y la plenitud,
el ser y el no ser, el estar y el no estar. Ya con ese soplo divino del Padre Creador se inicia, se activa y se fecunda la vida, que nos tienen, gracias a Dios, hoy conectados. Saulo no creía ello, aunque siendo judío, rabino, también del pueblo elegido por Dios para la salvación, como se anunciaba en los profetas, en Abraham, en Moisés, pero desde antes con Noé, promesas cumplidas y que estaban en la ley mosaica. Y aún nuestros hermanos rabinos siguen esperando la venida del Salvador. En nuestra fe cristiana ya ha estado con nosotros desde entonces y habrá de venir como juez singular de toda criatura humana y como juez universal de todas las criaturas humanas. Y ello implica que en amor, misericordia y justicia hemos de estar aconteciendo en esa conversión. Una versión que desde la humanidad va ascendiendo hacia la divinidad en un proceso continuo, terrenal, ascensorial y celestial. Y ser consciente de ello implica haber asimilado de su ser siendo en Jesús todo su ser, vida y obra, previo su sentir, pensar y actuar, que va entramando allí tejidos de vida eterna, a partir de obras, hechos y acciones que quedan legados en la historia de la humanidad, en la coevolución natural de la creación y en la impronta de la familia sagrada que sigue obrando en coherencia, con pertinencia y plena trascendencia del ser. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, amorosamente invitamos a hacer en la meditación de la palabra de Dios con Fundación Amayá la lectura situada. Hacía énfasis nuestro hermano Santiago Martín de la Orden Franciscanos de María en España, misioneros del agradecimiento. Agradecer a Dios por la vida, agradecer a Dios por una vida en orden natural y agradecer a Dios por la oportunidad de trascender, de ser testigos de todo lo que a partir de esa experiencia mística, espiritual, íntima, de todo ser siendo, en libertad de Dios, vinculado con esa meditación, esa oración y esa ayuno en la acción. Tríada esencial que deja como legado el Maestro Jesús, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y vinculado con esta lectura de Hechos de los Apóstoles está en el evangelista San Juan, apóstol y autor sagrado del Apocalipsis, Alfa y Omega, principio y fin, Jesús, camino, verdad y vida. Como inicio y cierre de un proceso que se inscribe, se circunscribe, que reescribe esa historia de todo ser siendo consciente,
conectado con la divinidad. Y coevolucionando en santidad. Deja en Cristo pan de vida, cáliz de salvación, el concurso eucarístico en el banquete, segunda tienda, según se había ya narrado desde la antigua alianza, en el sacrificio del Cordero. Cabrito, un animalito para verter la sangre y expiar los pecados, pero no era así. Ya Israel tenía en Isaac un sacrificio que hacer del padre Abraham. Y Dios dice no, esa es la prefiguración de Jesús, el Cristo, de Jesús Cristo, el Hijo amado de Dios, que se haría en sacrificio, ofrenda de amor, de misericordia y justicia divina para toda la humanidad, para todos los siglos de los siglos. Amén. Y por todas las pecados, culpas y faltas, que acogiendo el amor, la misericordia y la justicia divina en libertad, todo ser siendo consciente en ese sentir, pensar y actuar de su ser, vida y obra, y por sus obras hechas y acciones, acceda mediante la fe, por gracia de Dios, por la fe y aconteciendo en la fe cristiana, alma, mente y cuerpo, vaya haciendo ese proceso de santificación. Y esta es la vida ya sacramental, que de ese sentir, pensar y actuar por la meditación, oración y ayuno en la acción, va vinculando alma, mente y cuerpo de todo ser siendo, vinculado con la creación, en un proceso de co-creación con el Padre Creador, y para avanzar en esa coevolución de orden natural de la creación. Y cómo vincula esa vida íntima, espiritual, singular, con la común unión, unidad en la diversidad para la universalidad del ser. En lo común, pero también en lo diverso y en lo suplementario. En todo órgano, cada órgano una historia de vida eterna que va Dios construyendo con toda criatura humana. Y en esa historicidad, porque no se ha escrito, no se ha narrado, no se ha documentado, porque está en proceso, y empiece por Ram, sin ser peyorativo, ni por una verdad de perogrullo, sino porque en lo que corresponde a todo ser siendo testigo de ese proceso de evangelización, testimonio de vida, en pobreza, humildad y obediencia, se puede dar cuenta, se puede dar testimonio, se puede dar un legado, pero eso es en libertad de conciencia, en libertad de conexión y en libertad de coevolución. Así que, seres amados, a cada uno llega esa invitación nuevamente por encargo de nuestro Señor. Salmo 117. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. No es una súplica,
no es discrecional, no, es un mandato divino. De ahí viene la ética, la moral y la profética. Y en especial, hermanos, si nos consideramos cristianos, que se note, que se vea, que se aplique en la vida. Entonces, esa común unión es en el templo, pero el templo sagrado, ese pesebre, el corazón allí, ese oikos interior, alma, ánima, espíritu, pero es en espíritu y en verdad. Hermanos consagrados, tanto hermanas como hermanos, hermanos en Cristo, seres o hermanas, almas, es igual. Han tenido en gracia de Dios la gracia de que gracias a ellos se tenga comunión, Eucaristía. La transustanciación de un pedacito de pan acontezca por más de 2023 años el denominado milagro de que allí está Cristo vivo, activo, propositivo. Ingresarlo al cuerpo, al corpus físico, al biotraje, comérselo a través de ese pedacito de pan, de esa piecita insignificante, de esa partícula que no es visible, ni aprehensible, ni entendible en lo humano. No es solo un signo, un símbolo, un vínculo semiótico, porque es por fe. Pero allí está la síntesis que si se toma por referencia y apoyado en nuestro hermano Tomás, Santo Tomás, la duda metódica, la razón, pero por la fe, por el corazón, que es el primer filtro, que se siente ese en amor, misericordia y justicia divina, ahí donde se sitúa Jesús, el Cristo, Jesús Cristo. Aún lo sigue haciendo, más que en su vida pública, preparándose 30 años en esta vida terrenal, pero de toda la eternidad, para acontecer en su misión, que es nuestra misión, bendito sea el Señor, para toda la humanidad, en lo poquito, así como esa partícula, esa gotita de divinidad, ese pequeño corpúsculo se puede aportar, se ha recibido en gracia de Dios, para fecundidad de la fe, para creación en vida eterna. Y en ese aporte mínimo, incipiente, poco trascendente, habrá de haber frutos del Espíritu Santo algún día, sembrar, cosechar, disfrutar. En ese ciclo está siempre vivo Cristo, acompañando a todo ser siendo, que gracia de Dios, acompañado por seres amados consagrados, se tiene en esa banquete, que es la segunda tienda del Cordero, que goza según el evangelista San Juan, y en el Apocalipsis venció la muerte, venció las tinieblas, venció la oscuridad del pecado, de la culpa y de ese diablo, el patán, que ha habitado el corazón, la razón y la pasión humana en este mundo terrenal. Y que más que ser una conexión simbólica, la serpiente, por el autor sagrado en el Génesis, metafóricamente representan la analogía al vivir arrastrado,
el vivir enajenado, el vivir subyugado a Dios. Esa es la invitación que se nos hace, porque fue derrotado. Al tentador lo venció Jesús. Convertir esas piedras en pan. Jesús, no solo de pan vive el hombre. Todas estas tierras, todos estos reinos te los daré, si ante mí te postraras. Solo a un Dios adorarás y solo a Él servirás, al Padre Creador. Salta de estas alturas y vendrán los ángeles a rescatarte. No tentarás al Señor tu Dios. El patán que se cree a Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha sido, que es y que será. Fuera. Y si Él lo ha hecho y se ha encarnado en ese corpúsculo de pan, eso está allí y da a través del Espíritu Santo el verbo, que es por tanto acción creadora, fuerza transformadora y energía potenciadora en todo ser siendo. Jesús decía, por la fe, habréis de hacer cosas mayores. Cuando se sorprendían viendo milagros, cuando se sorprendían viendo sanaciones, cuando se sorprendían viendo liberaciones de espíritus que son en el ser interior, preocupaciones, aflicciones, contradicciones. Paz. La paz os dejo, la paz os doy, porque la paz soy. Shalom. Y eso te da la libertad. Libre, ser libre, acontecer libre, es solo centrar la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Todo lo demás es esclavitud. Es cohonestar con el enemigo o hacer una anticonversión al que es contrario a la vida eterna, al bien vivir, a la bienaventuranza. Esa es la trascendencia, esa es la salvación, esa es la redención, esa es la liberación en Cristo. Entonces no es metáfora, no es alegoría, no es simbología, no. Es real, porque ha sido y seguirá siendo real la familia sagrada. Y encarnada en María Santísima, la divinidad por Jesús, su madre, madre de Dios y madre nuestra, y acompañada de San José, su esposo castísimo y padre putativo de Jesús. Familia de Nazaret, que vincula la familia sagrada con esta familia en Adán y Eva. Cristo, Adán, cabeza de la iglesia, y Eva, María, madre de toda la iglesia, todas las almas juntas. Y el ser amado, el discípulo amado, ahí en cruz, María, Jesús y Juan, traspasados en el corazón por una misma lanza del centurión. No es alegórico, es real. Sangre y agua, sudor, salió del costado de Cristo y a través de la lanza el centurión vio por el oído, escuchó, tronaba, la tierra se sacudía, todos los elementales allí, las fuerzas de la creación,
el poder de Dios, todo eso sacude y hace que acontezca en ese ser la revelación, la manifestación, la providencia divina, y en gracia de Dios por la fe, cree, vio, constan las escrituras. Y desde aquel momento el centurión vio. Y el centurión es cualquiera de nosotros seres amados que traspase con una lanza el costado de Cristo, que clave en una de sus llagas un clavo, que es una flecha, y es por la palabra, así no sea pronunciada, pensada, situada en el corazón, ya ahí va el pecado. Tiene el sentir, pensar y actuar, obras, hechos y acciones, convertirlo en un acto que se traduce en un hecho. Ese es otro ciclo que perfecciona el delito, que es el efecto a posteriori, en sí mismo, en otro ser amado y en la humanidad. Eso va replegando. Es que por eso se va haciendo el proceso de conjugación armónica, que es en el amor, la misericordia y la justicia divina, amornización, que es que se empieza en su ser siendo y va trascendiendo. Y todo eso está vinculado en un pedacito de hostia. Se está comiendo, ser amado, en la hostia, todo ello que a través de una síntesis, biosíntesis, sociosíntesis, ecosíntesis, por hablar en los términos de esta posmodernidad, de esta posverdad, de este lenguaje del ecologismo, a nivel biológico, a nivel orgánico, a nivel natural, a nivel sociológico, a nivel antropológico, a nivel social y a nivel geológico, a nivel telúrico, que es el nivel cultural, todas las diversas culturas. Ello está ahí en 3 años de vida pública. 33 años. Jesús, Ram, inicia su vida conyugal, su vida marital, su vida esponsal. Tratando de vivir en castidad, en santidad y en humildad, pero empiezan allí, como en todos, las sacudidas del enemigo, del tentador, del opositor, y todos hemos avanzado un proceso de conversión. Seres amados, hoy fue con el testimonio de Pablo. De Saulo pasa a Pablo, de ser el magno en Roma pasa a ser el manso, ya en judío convertido, o sea, judaizante, pasar del judaísmo al cristianismo, que no es lo mismo, porque muchos se han quedado arraigados en el judaísmo, radicales, estructurales en la ley mosaica, en la Torá. Amorosamente se quedaron atorados allí y no han visto el Salvador, no han tenido la gracia de Dios, no han tenido esa bendición de salvación, de liberación, de expansión, de conciencia, para ir replegando la conexión. Por eso, en gracia de Dios, uno solo que haga todo el proceso, bautismación, comunión, conversión, como acontece ahí en Pablo, llamémosle ya así amorosamente, ya vinculado al cristianismo. Cuando queda ciego, ya después puede ver, por Ananías, que lo envía el Señor como facilitador, como mediador, como
sanador. Él estaba en meditación, oración, ayuno, acción. Ya entra la visión en esa aclaración, esa clarividencia. Va entrando en la conversión. Y ahí sí, en común unión espiritual, intelectual y emocional con Cristo, ya habiendo más que entendido, comprendido, trascendido qué fue lo que sucedió, porque sus colaboradores, servidores públicos, de los sacerdotes que iban buscando allí hombres y mujeres para llevar al circo romano, al martirio, santos inocentes, cambia la historia. Empieza a escribir páginas diferentes, Dios a través de Saulo, ya con el nuevo nombre de Pablo. Es como cambiar la versión. Conversión, ahora es de Cristo. Terminará Pablo diciendo por allá en los Hechos de los Apóstoles, en los libros sagrados, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Termina siendo la versión Cristo. Y eso lo decía en la palabra hoy, lo sigue diciendo y lo dirá. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Cristo, a través del Padre Creador, por su santa voluntad, para glorificarse, tomó ocasión de Saulo. De las situaciones, de su convicción en ese momento, falsa. En tanto no es la verdad, en tanto no es la justicia divina, en tanto no ha sido por amor, misericordia y justicia que venía obrando de tal suerte, siguiendo un mandato político, religioso, un falso poder, quizá económico, y en una libertad relativa, un placer que pueda causar ello, pero no felicidad. Esa llega por añadidura de la paz. De la libertad. Y esa es la plenitud, circulando las tres. Pero a todo ello, ese proceso de bautismación, comunión, conversión es la segunda tríada. Se vale de esa circunstancia, del sufrimiento, de la angustia, del dolor de nuestro hermano Pablo, para que le baste su gracia y a partir de ello haga el proceso de transformación. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados. Reciba un amoroso saludo fraternal de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, en Jericó, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, de nuestro hermano San Francisco de Asís, de nuestro hermano San Marcos, esa tríada que seguimos tejiendo vida en orden natural con la compañía de ellos. Y allí viene precisamente esa misión universal con la humanidad, con estos santos mártires y apóstoles misioneros, siguen desde el reino de los cielos, acompañando. Y en la comunidad, común unidad, en la diversidad para la universalidad del ser, es el ministerio a que hemos sido llamados, seres amados, todos ser siendo. Y ese es el que hay que descubrir adentro. No inventar afuera, ni de afuera, ni con otros afuera. Lo que ya está en la creación, en la impronta, en el corazón,
en esa hostiecita que se come, ahí está la familia sagrada, ahí está esa impronta. Pero hay que vivenciarlo, hay que experienciarlo, hay que plenificarlo, darle plenitud, paz, libertad, felicidad, ahí. Y esa comunidad es en el hogar que es interno, oikos interior, el hogar que es externo, tu hogar, padre, madre e hijo, ser, hija, alma, es igual. Y vas tejiendo. De comunidad ya se pasa esa unidad interior, que es en tu propio ser siendo. Alma, mente y cuerpo, una conjugación armónica. Y en esa célula, átomo, gotita, está esas tres familias de que se hablaba. Familia sagrada, familia de Nazaret, tu familia. Es como si se inoculara una gotita, invisible, imperceptible, inmedible, de lo que ha sido Cristo, para que se tenga allí la reactivación del proceso, como la inoculación del proceso, pero ya no solo biológico, ecológico, geológico, ya no solo psicológico, sociológico, antropológico, ya no solo noseológico, o sea, el conocimiento, ya no solo místico, espiritual, y ya no solo aprehensible o comprensible, no, misterio, es lo que llama milagro, que es realidad. Pero hay que dejarse pinchar, hay que dejarse inocular, hay que dejarse infectar positivamente, propositivamente, ascendentemente al reino de los cielos. Y eso nutre alma, mente y cuerpo. Para empezar todo ese proceso de ascensión al reino de los cielos, de vida eterna, de liberación, en orden natural. Ya lo otro, que es contrario, distinto, adverso, lo hace el otro, el patán, el tentador, o todo ser siendo, que seguimos orando por él, ser, ella, alma, vaya asumiendo poco a poco esa impronta de orden natural en su ser y vaya aconteciendo en ese ser la transformación con Cristo. Que sea una co-creación con el Padre Creador y una santificación con el Espíritu Santo Santificador. Y todos nos vamos acompañando en ese ir escribiendo su propia historia de vida con la divinidad, orando unas por otras almas, como decía San Pablo mismo, todas conectadas como órganos de un mismo órgano, vinculantes por procesos de vida. En esta sintonía espaciotemporal energética es ya después no, después era otra cosa, después era otra situación, después era otra condición, ya no sirve, ya no aplica, ya no hay reversa. Y si nos llamamos conscientes, si nos llamamos conectados con, valga la redundancia, porque conexión es una anexión con, conexa. Esta
pero que van en la misma sintonía. Y coevolución, evolución, pero es de ascensión, de transformación. De ahí que el asunto no es lingüístico, el asunto no es mórfico, de formas, y el asunto no es metódico, de métodos. Cristo escapa a todo ello. La divinidad no está encapsulada en una inspiración, en una reflexión, en una percepción humana, así sean miles de millones de seres humanos que coincidan en una sola percepción. De eso no depende Dios, al contrario. Eso podrá dar cuenta de que se va avanzando en el proceso de transformación, pero el que da cuenta de ello es Jesús. Ahí lo dice la palabra, juez de todo proceso de santificación. Está desde la prefiguración, ha estado con la configuración y estará en la posfiguración. O sea, antes, durante y después de todo lo que es la vida, en todas sus manifestaciones, desde la divinidad y en todas sus coevoluciones, en gracia de Dios, hacia la divinidad, porque a Dios se le debe la vida, lo que se haga en vida y lo que se deje como testimonio de vida. Esa es la impronta que se sigue haciendo. Elementos de una planificación. Planificación ambiental, planificación sideral, planificación celestial. ¿Qué, cómo y para qué? Preguntas. No es de preguntas ni de respuestas. Es de un proceso consciente, coherente y pertinente de significación en Dios de la vida, para darle plenitud a la vida, que en gracia de Dios se tiene. Y eso va contrario todo lenguaje, toda forma de expresión, toda posible vinculación comunicológica, porque es bajo una supuesta lógica y que no comunica, porque no escucha. Escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si eso en esencia no está, no habita el ser, no hay comunicación. Sino escuchar las respuestas que queremos, sino hacer lo que ya en mi lógica se piensa, y es darle trámite al interés que ya tengo, utilizando a la persona humana, violentando su dignidad de esa divinidad que asiste en esa gotita y estorbando la historia que el Padre Creador escribe con toda criatura. Así que, seres amados, hoy el regalo que nos hace el Señor maravilloso con la palabra de Dios para hablar de una educación, cultura y formación, de una conciencia ambiental, de una conexión sideral y de una coevolución celestial, es maravilloso. Y conforme a la oración de inicio, es la oración de cierre. Es el Espíritu Santo el que acontece, el que está proclamando la palabra y el que está dejando esta impronta. Su servidor, amigo y hermano Ram es simplemente un siervo inútil. Esperemos que le pueda servir a Dios, que podamos ser servidores de la humanidad y que por lo tanto sirviente de lo que se diga, lo que se haga
y lo que se satisfaga en lo posible. Amén. Hasta pronto. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido.